Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, 15 y 16. Ha llegado la hora de escuchar Tiempo de Reflexionar, un programa evangelístico que te ayudará a encontrarte con Dios. Tiempo de Reflexionar. Cada día que pasa es un día que le resta a este mundo. Aún tienes tiempo de reflexionar. Y nos lleva mar adentro. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus fundamentos? La moral y los principios que tu conciencia desde niño lleva dentro. Bienvenidos a su programa favorito, Tiempo de Reflexionar. Hoy, como siempre, agradecido de Dios de permitirnos llegar hasta sus hogares con otra entrega más, nuestra entrega número 123. Y hoy con un tema y una programación muy interesante, que como siempre les recomiendo que si va a buscar algo, que lo busque ahora, para que luego no se pierda una parte de lo que tenemos planificado para el día de hoy. Preparado con mucho cariño y dirigido por el Espíritu Santo. Dios bendiga a todos los hermanos. Nos sentimos felices de compartir otro programa más con cada uno de ustedes por medio de Cielo 104.7. Buenas noches a toda la audiencia de Tiempo de Reflexionar, que sábado tras sábado están con nosotros por Cielo 104.7. Sean más que bendecidos. Hoy me gozaré con el programa súper especial, con un tema súper especial y con un invitado súper especial. Si está buscando algo, hágalo antes de que Tiempo de Reflexionar continúe. Señor, yo quiero saludar también a esas personas que están lejos de nosotros, la gente que están fuera, esa gente de España que nos dan seguimiento. En Irlanda. Y toda también parte del mundo. A nuestro hermano Madiel, que está por Filadelfia. Allá, en Filadelfia, siempre pendiente de este programa. Queremos saludarle desde aquí. Dieguito, hoy vamos a hablar de un tema que en muchos casos podríamos decir que hay mucha confusión con relación a lo que sucedió aquel día en el Getsemaní. Un tema que mucha gente lo ve desde un punto de vista que a veces no me agrada mucho, otros dan en el clavo, otros están del otro lado. O sea, lo que te quiero decir es que es un tema que en realidad se ha opinado mucho con relación a esto, porque no hay duda de que fue nuestra gloria, la base de nuestra salvación. Hoy nosotros vamos a hablar del tema la gloria en el Getsemaní. Tiempo de Reflexionar está en el aire. Tiempo de Reflexionar. Bien, amados hermanos y amigos que nos escuchan también, hoy queremos presentarle a un invitado al cual yo aprecio mucho, un hermano de muchos años, y está con nosotros nuestro hermano Héctor Alberto León. Héctor, saluda a la audiencia.
Dios te bendiga, Diego. Dios bendiga a esta hermosa joven y a tu hermano, Diego. No sé qué número en el orden es de tu familia. Es el más pequeño. Sí, es Rodríguez 4, Rodríguez 5. Y Dios bendiga también a todos los hermanos y hermanas y amigos que cada sábado a esta hora sintonizan Radio Cielo 104.7 para sintonizar este programa que es de bendición y edificación, no solo para el pueblo cristiano, sino para todos aquellos que de una u otra forma aman la palabra del Señor. Amén, amén. En este día tenemos un tema: la gloria del Getsemaní. La palabra Getsemaní significa aceite prensado, ¿verdad? Sí, un lugar, Getsemaní es un lugar donde se prensaban los olivos. Los olivos para sacar el aceite. Para sacar el aceite. Tú sabes que en las cosas del Señor, cada cosa, Él le trae un significado y le pone un nombre. Porque Jesús ahí en el Getsemaní fue prensado para sacarle de él el aceite espiritual, el cual ese aceite significa la sangre por la cual fue derramada para limpiar nuestros pecados. Y ahí en el Getsemaní fue que Jesucristo fue triturado, podríamos decir, bien prensado, para sacar la esencia de él, la cual nos daría la libertad, nos daría la salvación, la cual fue su sangre. Mira, Diego, antes de entrar en la profundidad del tema, cuando yo analizaba esta porción bíblica, decía que esto es una oración. El Getsemaní, de hecho, es una oración de Jesús. Y yo diría que es la oración más importante y más hermosa que existe en la Biblia. Fuera de cámara yo te decía, ¿tú te acuerdas de alguna oración de impacto en la Biblia? Sí. Sin duda, todos nos acordamos de alguna oración de impacto. Yo tengo aquí algunas que yo buscaba como cuáles yo entendía que eran de mayor impacto, y me llegaba la de Josué cuando oró para que se detuviera el sol. Exacto. En aquella batalla que se acababa la luz, entonces para poderla terminar se necesitaba toda la luz del sol, y Josué oró para que Dios detuviese el sol. Sabemos que no fue el sol, sino el movimiento de la tierra, pero sin duda una gran oración. La de Elías en el Monte Carmelo, para que descienda fuego, que es la única apuesta que existe en la Biblia de dioses. De hecho, esa es una apuesta. Cuando Elías hace esa oración era, vamos a ver cuál es el Dios verdadero, si es Baal o si es Jehová de los ejércitos. Los apóstoles en Pentecostés, aquella larga oración de 10 días. Jesús en el capítulo 17 antes de ascender al cielo. Jesús en el capítulo 17, que esta también es una oración conmovedora, porque es como cuando ya tú te vas y tú tienes la oportunidad de despedirte y de despedirte de tus seres queridos. Entonces Jesús en esa oración le pide al Señor y le dice, yo no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes. Y que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, Padre. O sea, es terrible esa oración de Jesús por la iglesia. Aquella oración de Pedro cuando está encarcelado, y de la iglesia orando por Pedro cuando Pedro está encarcelado. Correcto. Que todavía no terminaban de orar, y ya Dios estaba dando la respuesta. Y cuando Pedro sale milagrosamente de la cárcel, que va al lugar donde están orando, que la joven ve. No, de la emoción no abrió la puerta. Porque están orando por eso, y ve a Pedro y se queda atónito. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Hasta el punto que Pedro, vieja, abre la puerta, que soy yo. Y la oración de Ana, aquel gemido indecible que no se descifraba, sí, que el sacerdote le decía, mujer, pero digiere tu romo, digiere el alcohol, el vino. Todas estas oraciones, lo bueno es que tuvieron una respuesta feliz. Amén. A toda Dios le dio respuesta. Esta de Getsemaní es una oración sin respuesta. No, Dios le da una respuesta, hizo la voluntad de él. Y de hecho Jesús le dice, porque al final Jesús le dice, pero que si es posible, ¿verdad? Pasa de mí esta copa. Mira, y yo cuando lo veía,
a mí me gusta no analizarlo en Lucas, y aunque Lucas es que muestra realmente el punto central que nosotros queremos discutir en esta noche, a mí me gusta verlo en Marcos. Y más que Marcos, Mateo. De hecho, los tres hacen mención de esta Los porción versículos bíblica. 35, 36, 37 de Marcos son conmovedores. Y si tú lees lo de Lucas, Jesús le dice a los discípulos, vamos a Getsemaní. Getsemaní, que era como una parte central del monte de los olivos, donde, como tú decías, se prensaba para sacar el aceite, y era un lugar conocido por todos. Cuando Jesús le dice vamos al Getsemaní, ellos sabían a qué iban, porque Jesús tenía ese lugar como un lugar íntimo de oración, y los discípulos lo conocían. De hecho, también lo conocía Judas, Sí. cuando va a entregar a Jesús, que está hablando con los líderes religiosos, le dice, yo sé dónde él está, porque nosotros sabemos Lo dónde conocía él acostumbra a ir, o dónde nosotros vamos. Lo conocía tanto que fue derechito. Derechito al lugar. Y Jesús coge tres de sus discípulos más íntimos, los hijos de Zebedeo, Jacobo, Juan, y Pedro. coge a su amigo Pedro. Tú sabes que Jacobo y Juan son aquellos que le dijeron a Jesús, cuando tú te allá, pon uno que la mamá pidió, bueno, que dice Uno a la derecha y uno otro a la otro a la izquierda. Y era muy intrépido estos muchachos, pero sí era muy cercano de Jesús. Y Pedro, sabemos quién era Pedro para el ministerio Ni hablar. de Cristo, al punto que Cristo le dice, Pedro, ya tú no eres Pedro, tú eres Cefas, tú eres la roca, y sobre esta roca fundaré mi iglesia. Jesús coge lo más íntimo, y a todos llega momentos en nuestras vidas donde tú te ves en la obligación de buscar esas personas que tú sabes que oran, que tú sabes que son íntimas tuyas, y que tú necesitas ese espaldarazo, esas personas que ayuden en ese proceso de angustia que tú sabes que estás pasando o que va a pasar. Y Mateo, en el capítulo 26, el versículo 36, declara todo esto, lo detalla muy. Mateo se encarga de detallarlo paso por paso, cuando se lo lleva, cuando dice, el 37 dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y yo decía, ¿cómo se sentiría Pedro, que era un poco acelerado? Y yo diría, Pedro es el cristiano, el personaje bíblico que se parece a la mayoría de los cristianos de este tiempo. Somos un poco acelerados y a veces falta de profundidad, y salimos rápido a hacer las cosas. Y en este momento, cuando Jesús le dice o cuando veían que Jesús se angustiaba, Mi alma está y triste Mateo dice en gran manera, hasta la muerte. Marcos dice hasta la muerte. O sea, el rostro de Jesús cambió, mi hermano. O sea, el que da la esperanza, el que era todopoderoso, el que camina sobre las aguas, el que a El los gran yo muertos, soy. el que a los muertos le da vida, el que a la tempestad le dice cármate, el que los peces le obedecen y llenan la barca. Mi hermano, ahora el que caminó manifestación de Dios sobre las aguas, que Pedro lo vio, que lo experimentó, le está diciendo, ayúdame a orar, porque mi alma está en gran angustia, y angustia hasta la muerte. O sea, ponte en los zapatos de Pedro. O sea, todas las cosas que pudieron haber pasado por la mente de Pedro. O sea, aquí va a pasar algo grande. Fíjate que ninguno esperaba que pasase lo que pasó. Nosotros sabemos que hasta ese momento todavía ellos querían que Jesús era el libertador físico de los judíos, y que Jesús iba a agarrar las armas y iba a acabar con el imperio romano para darle la libertad y sacarlo de la esclavitud al pueblo. Exacto. Eso, hasta ese momento todavía ellos querían eso. Sin embargo, este señor, que ellos lo habían visto como su única esperanza, le está diciendo, estoy angustiado y necesito que oren. Cuando este era el que daba la respuesta a las oraciones. Y Mateo lo va desglosando. El 38 dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo y orad conmigo, porque lo que estoy pasando es muy fuerte.
Solo el que ha experimentado angustia de muerte sabe lo que es esto. Solo el que le han dado un diagnóstico de que es de muerte, es un cáncer, es una enfermedad de muerte. Una enfermedad terminal. Terminal, que tú sabes que no hay esperanza. Médicamente no hay esperanza. Sabe lo que es estar en angustia. De hecho, el término para esta angustia que utiliza el griego es que tú estás prensado tan fuerte que no hay forma de escapar. No hay forma de escapar. Por eso, entonces dice Lucas, que es el único que lo dice, la agonía de Jesús era tan fuerte, la situación que él estaba viviendo era tan fuerte, que su sudor eran como gotas de sangre. No lo dice Mateo, no lo dice Marcos, no lo dice Juan, lo dice Lucas, que nosotros sabemos que era médico y que Lucas como que tenía propiedad para decirlo. Entonces ahí viene la situación. ¿Realmente Jesús sangró? ¿No sangró? Es importante realmente nosotros ver si Jesús sangró o no sangró. ¿Qué es lo que se está viviendo aquí en el Getsemaní? ¿Cuál es la situación que lleva a Jesús al punto de estar preocupado y sentir una situación tan fuerte que pide la oración a sus discípulos porque necesita la oración? Oye, Alberto, y lo más triste es cuando tú pides ayuda de tus amigos íntimos y esos amigos no te pueden socorrer, porque Jesús fue hasta donde Pedro, Jacobo y Juan 3 veces, si más no recuerdo, ¿verdad? Y le decía, le reclamaba, pero ustedes no han podido orar conmigo aunque sea 1 hora. Y a Pedro se lo dice, Pedro, tú, ¿cómo? Oye, Pedro, ni siquiera tú has podido orar. O sea, qué terrible. O sea, te estoy manifestando que estoy en una situación de vida o muerte, en angustia terrible, lo más difícil. Y te estoy pidiendo que ores conmigo, aunque sea 1 hora. Y ninguno de ellos dice que sus ojos estaban cargados de sueño y se quedaron rendidos. Y fíjate que dice ni siquiera 1 hora. Hay un buen un dicho popular entre los dominicanos que dice que dolor ajeno no quita sueño, ¿verdad? No le quitó el sueño, no el dolor del Señor. Mira, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y a mí esto lo que me dice es, con mucha facilidad nosotros vamos y buscamos la esperanza donde el amigo, donde el compañero, donde el que vive orando. Con mucha facilidad también los cristianos nos gusta estar yendo donde las personas que oran para que oren por mí, que tengo una situación difícil. Oren por mí, hasta para que me digan unas palabras que fácilmente yo lo puedo encontrar en la palabra. O sea, ese espíritu del que me digan, ese espíritu del que yo puedo ver para que me ayude y no enfrentar mis propias situaciones, o sencillamente ir directamente donde Dios. No es que no pidamos la oración, de hecho Jesús la pidió, la llevó, pero aquí también hay una enseñanza de que, mi hermano, llega un momento donde eres tú que tienes que enfrentar tu propia realidad con Dios, que eres tú que tienes que doblar tus rodillas, porque es a ti que Dios va a dar la respuesta. Exacto, y lo demás no te van a extender a la mano. Y yo decía, por eso decía, el caso de Pedro, a mí me impacta el caso de Pedro. Pedro era muy íntimo con Jesús, de hecho le hace mención. Lo que tú debías de esperar de Pedro es que Pedro estuviese velando. Por lo menos 1 hora, ¿verdad? Velando por la situación. Porque es Jesús que le está diciendo, yo necesito la oración. Es primera vez que ustedes están viendo esto. Yo le estoy pidiendo que oren. O sea, es el que da la respuesta a las oraciones que está pidiendo que oren. Es el Mesías, es el que estaba con ellos. Es el que le dijo a Pedro, camina sobre las aguas, y Pedro caminó. Es el que le dijo, Pedro, tú eres la roca. Es el que ellos vieron que multiplicó los panes en sus manos cuando distribuyeron los panes y los peces. Ellos los sacaban y el milagro era en sus propias manos que estaba. Cuando sacaban uno, ahí estaba el otro. Entonces, este Señor le está diciendo, mi situación es de muerte, yo necesito que ustedes me acompañen en esta oración. Y Pedro fue el que le dijo, mira, apártate de mí que soy un hombre pecador, porque veía tanta pureza, tanto poder, tanto milagro, que decía, oye, este hombre, yo que soy pecador no puedo estar al lado de este hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas.
Eso lo dice la Biblia. ¿Quién lo conocerá? Y yo siempre digo, Pedro es el típico cristiano, es lo que más se parece nos representa a un cristiano de ahora. Fíjate que Pedro, cuando van a buscar a Jesús, es el que desenvaina la espada y le tiró un machetazo a uno de los soldados romanos. Tú sabes, un soldado romano un solo soldado romano podía pelear con 20 judíos. Y la probabilidad de que el soldado romano venciera era de un 90%. Sí, porque estaban entrenados. Entonces, él saca, no lo analizó, él sencillamente, ya Jesús no se lo lleva a nadie de aquí. Saca su espada y le tiró sabiendo que eso le podía causar la muerte. Mas, sin embargo, unos momentos antes, no puede orar por él. No puede orar por él. Pablo le decía a Timoteo en uno de esos consejos. Tú sabes que Timoteo era como un hijo para Pablo, un hijo en la fe, era de los pupilos de Pablo. Pablo decía: yo quiero aconsejarte 2 cosas, Timoteo, 2 cosas que yo entiendo que si tú logras apercibirte de eso, seguro va a triunfar. Número 1, huye de las pasiones juveniles. Huye, porque lo que le está diciendo, tú no eres fuerte, tú no tienes la capacidad suficiente para tú quedarte y resistir. Y enfrentarla. De hecho, José, es el consejo de José. Fíjate que José sale corriendo y deja la túnica. El hombre no es fuerte para vencer la tentación. No es fuerte. La mejor forma de vencer la tentación es correr hacia el camino contrario. Ese es el análisis y el razonamiento más lógico. Y más sabio. Y el segundo le dice: ten cuidado de ti mismo. Son esas 2 cosas. Huye de las pasiones juveniles. Y tú sabes cuál fue la desgracia bíblicamente de la Biblia para la mayoría de los hombres que cayeron. Exacto. No es ni el dinero, no es ni la gloria. Para el cristiano no es ni el dinero, ni la gloria, ni el bienestar. No. La desgracia, y Satanás lo sabe, que para el hombre la desgracia es la mujer. No la mujer como ser, sino el instrumento que utiliza Satanás para tentar al hombre. Esa es la mayor desgracia. Si no, pregúntaselo a David, pregúntaselo a Salomón. Y a un montón de... Pregúntaselo a Sansón. O sea. Y la otra, ten cuidado de ti mismo. Porque hoy tú te sientes fuerte, pero realmente cuando tú te crees que tú eres fuerte, entonces empiezas a ser débil. Porque la fortaleza no es algo propio de ti. Es algo propio de Dios. Que el Dios lo deposita en ti. Entonces, cuando tú te crees fuerte en ti, entonces ya empezaste a ser débil, porque está dejando de reconocer de dónde proviene tu fuerza. Entonces, en esta situación del Getsemaní, y en el caso de Pedro, mi hermano, tú debiste de estar con Jesús, y se ve que el Pedro fuerte, el Pedro débil, el Pedro fuerte, el Pedro débil. Y en Getsemaní, lo que se está viviendo no solo se vive aquí en el huerto, en el Monte de los Olivos, donde era un lugar que ellos iban íntimo a la oración, sino que es una situación que también se está venciendo en el cielo, se está presenciando en el cielo. Ponte en los zapatos del Padre también, que está viendo a su hijo, a su único hijo, al que él dio. Es cierto que él lo dio para que se sacrificase, y es cierto que él fue molido por nuestros pecados y estaba ahí, y que el Padre puso sobre él toda la carga. Pero está pasando ahora en el momento. Es viéndolo. Y es que clama al Padre, y el Padre lamentablemente no puede darle respuesta en ese momento. Y es que a veces, Jesús 100% hombre, 100% Dios. El Jesús que estamos viendo acá es el Jesús hombre. Hombre que siente, hombre que padece, hombre que está ahora exponiéndose a la ausencia de algo que él nunca había experimentado. Mira, la desgracia más grande para un creyente es perder la presencia de Dios. Tú puedes perder cualquier cosa, pero no la presencia de Dios. Eso, porque eso es al final lo que te divide, eso es al final lo que te define, lo que te separa. Acuérdate de David: quítame el reino, quítame todo, pero no quite de mí tu Santo Espíritu. Tu Santo Espíritu.
Y está hablando David que era íntimo de Dios, o sea, que vivía con Dios, pero que le gustaba la riqueza, que le gustaba los bienes. Nosotros sabemos quién era David, el rey más grande de Israel, pero cuando llega el momento de tú pesar qué es lo de más valor, entonces tú dices, pero por mucho la presencia de Dios. En minutos regresamos con su programa Tiempo de Reflexionar. Ya está en San Pedro, Confecciones y Bordados La Grulla, los expertos en bordados. Confeccionamos todo tipo de uniformes, deportivos, pantalones, camisa, chacabán. Tenemos a la venta gorra, toalla, polo y t-shirts personalizados con precios especiales para ministerio e iglesias. Estamos ubicados en la calle Maximiliano Gómez 111 con horario de lunes a viernes de 8 a 5:30 de la tarde y sábado de 8 a 12 del mediodía. Contacto 809-246-7966. Somos Confecciones y Bordados La Grulla, brindando calidad. ¿Quieres conocer más de la Biblia? Entonces entérate en Curiosidades Bíblicas. Hoy vamos a hablar de Bezalel. ¿Sabías? Fue el principal arquitecto del tabernáculo, capacitado por el Espíritu de Dios, el cual le dio sabiduría e inteligencia en ciencia y en todo arte para inventar diseños en oro, en plata, en bronce y en piedras. También en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 31, del 2 al 5. Hasta aquí, sus curiosidades bíblicas. Consultores R&R, soluciones fiscales y financieras, servicios a su disposición, auditorías, igualas contable, asesoría impositiva, creación de empresa, declaraciones juradas y servicios financieros en general, con los licenciados Turiano Rosario y Diego Rodríguez, los expertos en soluciones fiscales y financieras, con oficinas en Carretera Verón, Punta Cana, Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís. Contacto 829-714-2955, 829-379-2371. Correo electrónico turianorosario55@gmail.com, Diego Alexis Rodríguez @gmail.com. Consultores R&R, a su servicio. Colmado Alex, donde el cliente es primero. Provisiones fresca al mejor precio. Colmado Alex, servicio a domicilio. Teléfono 809-526-6367. Colmado Alex, atendido por Pedro Ramírez, el primo, en la calle Ricardo José, esquina Emilio Sánchez, número B, Villa Olímpica, próximo a la Escuela Porvenir, con el servicio de tarjeta de solidaridad. Colmado Alex, donde el cliente es primero. Continúe disfrutando de su programa de cada sábado. Tiempo de Reflexionar. Continuando con el tema de la noche, la gloria del Getsemaní. Hermano Héctor, te quiero hacer esta pregunta, y es con lo que iniciaba al principio del programa. El punto de vista donde he escuchado muchos predicadores y mucha gente ver diferentes ópticas de esta travesía de Jesús hasta la cruz del Calvario. Algunos lo comparan con una persona que estaba llena de miedo, de que quería arrepentirse, y que cuando vio el momento de la verdad, incluso he escuchado predicadores, como decían que la parte humana de Jesús, o sea, no hizo el mejor papel. He escuchado gente diciendo. Otros también se van al otro extremo y narran cómo fue el comportamiento de Jesús hacia la cruz del Calvario. Pero me gustaría escuchar, Diego, la opinión del hermano Héctor con relación a esto. En esa misma dirección. ¿Una pregunta doble? Sí. No, esa misma dirección. Muchos dicen, pero grandes hombres como Policarpio, que enfrentó la hoguera y la enfrentó con valentía, con coraje,
Está Hughes también. Juan. Esteban, que dijo: veo el cielo abierto, no mirando las piedras, sino que dijo: veo el cielo abierto y a Dios sentado en su trono, y se olvidó de todas las piedras que estaban cayendo sobre su cuerpo. Y muchos hombres y mujeres que murieron con ese arrojo, con esa fe inquebrantable, con esa valentía. Y vemos a Jesús allí en la cruz del Calvario, y muchos se preguntan y dicen: pero ven acá, ¿será que estos hombres fueron más valientes que Jesús? ¿Será que el maestro en ese momento le faltó la fe? Esas son las grandes interrogantes y las preguntas que mucha gente se hace. Mira, cuando tú oyes a los predicadores haciendo este tipo de análisis, lo que demuestra es que hay un poco análisis de la porción bíblica. Yo no he visto a alguien que se emocione más que un predicador en el púlpito con un micrófono. Perdónenme. Es peligroso, es peligroso. Porque sueltan todo lo que les llega a la mente. Y más si sienten que son cosas misteriosas. Y cosas misteriosas sin análisis procuran o provocan confusión. Este evento del Getsemaní, de hecho, es el evento, y por eso es la gloria del Getsemaní, más glorioso que se encuentra en la Biblia. La batalla no se ganó en el lugar de la carabela, la batalla no se ganó en el Gólgota, la batalla se ganó en el Getsemaní. Correcto. Donde Satanás realmente está enfrentando a Cristo, es en el Getsemaní. Y al Cristo que tiene una manifestación en la parte de hombre, que cuando Cristo dice, pasa de mí esta copa, cuando tú investigas lo que quiere decir esta copa, Él está recibiendo lo que la humanidad debía de recibir de la ira de Dios. Es el pecado de todo el mundo. No es que Él está salvando su vida, porque todos los personajes que tú mencionaste, perfecto, están perdiendo su vida. En el caso de Jesús es que Jesús está recibiendo el pecado en vida de todo el mundo, y que está recibiendo entonces el juicio peso de Dios, el peso sobre él del pecado de la humanidad. Y cuando Jesús dice, mira, quizás yo te pido, bueno, no quizás, pasa de mí esta copa. Bueno, si tú no puedes, que se haga tu voluntad, porque yo estoy aquí para hacer lo que tú decidas que yo debo de hacer. Yo vine a cumplir el propósito, y no importa lo pesado que sea esto. Entonces, lo que Jesús está haciendo es una manifestación de poder, de valentía, como ningún ser humano podía experimentarlo. Jesús no tenía pecado. No había experimentado el pecado tampoco. De hecho, no podía. Como cordero tenía que ser limpio y sin pecado. En Getsemaní, Él experimenta 4 cosas, no 3. Primero, el poder del pecado, porque está recibiendo el pecado de toda la humanidad. Segundo, el poder de la muerte, porque al final la paga del pecado es muerte, y Él sabía lo que venía posteriormente. Tercero, el poder de Satanás. Y lo mayor de todo, Jesús estaba experimentando la ausencia de la presencia de Dios. Una ruptura de la comunión del Padre. Y estamos hablando de alguien que es perfecto. Y la angustia de Jesús no era ni siquiera por los 3 primeros. La angustia de Jesús no era por los 3 primeros. La última parte. Sino por la última. Y a eso vamos a agregarle, Héctor, la culpa y la vergüenza del pecado que estaba Él recibiendo, de algo que era desconocido. Y digo desconocido porque el que no tenía pecado, por nosotros, por salvarnos, se hizo pecado. Entonces, y sin duda, la primera respuesta a la pregunta, ¿es endeble Jesús? ¿Fue un blandito? Al contrario, es glorioso y hace una manifestación de poder como nadie, porque está cargando sobre sí el pecado de la humanidad. Y te repito, no es que Él está peleando por su vida, Él está peleando por la vida de toda la humanidad. Y es como que tú recoges el peso de todo y lo pones sobre tu cabeza. Y camina
con la cruz, el pecado de la cruz hasta la muerte, para que todo lo que tú dejaste atrás, entonces reciban vida. Eso es una manifestación como nadie. De hecho, es una manifestación de amor como ninguna manifestación de amor nosotros hemos visto en la Biblia. Héctor, ¿sudó sangre Jesús o no? Lucas. Que hay mucha duda con relación a esto. Unos dicen que sí, otros dicen que no, y otros dicen que debió ser, no sé, ¿sudó sí o no? Vamos a ver lo que dice la Biblia. El versículo que provoca la incertidumbre de que si Lucas, sí, la duda. La duda de que sí o sí. Desde el no. punto de vista de Lucas, que hablaba con propiedad porque era médico. Sin duda, quien puede hablar de esto es Lucas. Es Lucas, no Mateo, no Marcos. 14:34. No Pedro. Lucas, no Pedro. Lucas 22:44. 22:44. Dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ah, pero ahí había ya una parada. Sí. ¿Cómo? Entonces, vamos a ver. Aquí hay dos cosas antes de darte la respuesta, si sí o si no. Aquí dice dos cosas Lucas. Estando en agonía. Esa palabra, cuando él dice agonía, no es la desesperación común que nosotros entendemos. El término griego, cuando te habla de esa agonía, te está diciendo, tú estás llegando a una... Y fíjate que en el Getsemaní, donde tú prensaba el aceite, el fruto de los olivos para sacar el aceite, tiene una connotación ahí y una correlación. Entonces, cuando Lucas dice en agonía, el término que él está utilizando, luego te voy a decir cuál es el término que él utiliza en griego, era para que se entendiese que lo que estaba pasando ahí era cuando tú prensabas tan fuerte, entonces salía el aceite. Entonces, la presión de Cristo era tan fuerte que su sudor, dice Lucas, entonces, lo que él está recibiendo, su agonía era tan fuerte que eso provocaba que su sudor fueran como gotas de sangre. No que era sangre. No necesariamente que era sangre, pero podía ser sangre. De hecho, médicamente podía, y se ha dado el caso, ser sangre. Entonces, el asunto aquí, Lucas no te dice, era sangre, pero te dice cómo, la intensidad que él estaba pasando, era como que su sudor eran el espesor, el aceite que salía de su frente. Los vasos capilares no lo resistieron por la angustia tan fuerte que su sudor era como gota de sangre. Wow. No te dice que era sangre, te dice cómo. Pero ahí, más que la gota de sangre, el término agonía es lo que impacta el versículo. El pecado lo estaba presando tanto, la intensidad era tan fuerte que su sudor eran como gota de sangre. Entonces, ¿era o no era sangre? Bueno, podía ser sangre, no podía ser sangre. Lucas dice como gotas de sangre para hablar de la intensidad que era en su sudor y de lo que él estaba pasando en ese momento. Médicamente se puede. Sí, médicamente se puede. Médicamente se puede. Hematidrosis es el término el término médico que se produce, que es un fenómeno de hecho poco común y que es un trastorno emocional y sanguíneo. Dos efectos aquí, emocional y sanguíneo. La presión es tan fuerte que tus vasos capilares explotan y tu sudor entonces se mezcla con la sangre que produce la explosión de los vasos capilares y sale sangre. Podría ser sencillísimo para Jesús por la presión que estaba viviendo en ese momento de cargar el pecado de la humanidad. Eso es como fuerte. Cuando el cuerpo colapsa, explota, no resiste la presión tan grande que está sometido en esos momentos. Sí. Y llega un punto en que ya colapsa. Se te explotan los vasos capilares por la tensión, por el nivel de estrés que provoca la preocupación. En el caso de Cristo, la agonía. Isaías 53:4, Isaías diciendo lo que Jesús iba a pasar, dice: ciertamente Él llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades y nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Palabra azotado, herido y abatido. Entonces describen
lo que estaba viviendo Jesús. Como grandes gotas de sangre, bueno, grandes gotas de sangre, dice Lucas. Y yo te repito, la batalla, las gotas de sangre de valor no son las que salieron cuando le pusieron la corona de espina. O cuando lo azotaron. O cuando le azotaron. De hecho, esa fue la manifestación física de la victoria espiritual que Jesús vivió noche antes. Y la victoria en el Getsemaní que se vive. Cuando Jesús dice, pero que se haga tu voluntad. Ahí esas son las palabras de triunfo. Tremenda enseñanza que eso nos da a nosotros como cristianos, porque cuando nosotros pidamos algo a nuestro Dios en oración, debemos de puntualizarla con ese punto: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En minutos regresamos con su programa Tiempo de Reflexionar. Ya está en San Pedro, Confecciones y Bordados La Grulla, los expertos en bordados. Confeccionamos todo tipo de uniformes, deportivos, pantalones, camisas, chacabana. Tenemos a la venta gorra, toalla, polo y t-shirts personalizados con precios especiales para ministerio e iglesias. Estamos ubicados en la calle Maximiliano Gómez 111, con horario de lunes a viernes de 8 a 5:30 de la tarde y sábado de 8 a 12 del mediodía. Contacto 809-246-7966. Somos Confecciones y Bordados La Grulla, brindando calidad. Consultores R&R, soluciones fiscales y financieras, servicios a su disposición, auditorías, igualas contable, asesoría impositiva, creación de empresa, declaraciones juradas y servicios financieros en general, con los licenciados Turiano Rosario y Diego Rodríguez, los expertos en soluciones fiscales y financieras, con oficinas en Carretera Verón, Punta Cana, Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís. Contacto 829-714-2955, 829-379-2371. Correo electrónico turianorosario55@gmail.com, Diego Alexis Rodríguez @gmail.com. Consultores R&R, a su servicio. Colmado Alex, donde el cliente es primero. Provisiones frescas al mejor precio. Colmado Alex, servicio a domicilio. Teléfono 809-526-6367. Colmado Alex, atendido por Pedro Ramírez, el primo. En la calle Ricardo José, esquina Emilio Sánchez, número B, Villa Olímpica. Próximo a la Escuela Porvenir, con el servicio de tarjeta de solidaridad. Colmado Alex, donde el cliente es primero. Somos Tiempo de Reflexionar. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como Tiempo de Reflexionar, Twitter, Tiempo de Reflexionar y en nuestro canal de YouTube, Tiempo de Reflexionar. Continúe disfrutando de su programa de cada sábado, Tiempo de Reflexionar. Continuando con su programa Tiempo de Reflexionar, seguimos hablando con nuestro invitado de la noche, nuestro hermano Héctor de León, con quien estamos hablando de la gloria del Getsemaní y todas las cosas que se dicen que sufrió Jesús en la cruz del Calvario, donde hay tantas dudas, tantas cosas. Estamos aclarando esta noche algunas de estas dudas, la cual nuestro hermano Héctor está desarrollando. El dolor que vino del cielo. Y ahorita yo decía, lo que el Padre estaba experimentando también. Sí, porque estaba sufriendo. Es ver a su hijo en esa agonía tan terrible. Y yo repito. De hecho, envió a un ángel para... Marcos dice que envió un ángel para consolarle y ayudarle a soportar la travesía tan fuerte por la cual él estaba pasando en esos momentos. Lo más triste de todo, y una tristeza que al final produce alegría, es que todo este proceso, el Padre que lo está mirando, lo está permitiendo. De hecho, el Padre lo está permitiendo. Isaías 53 dice
que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Entonces nosotros entendemos ahora qué era lo que quería decir Isaías en este capítulo 53 cuando dice que Jehová quiso quebrantarlo. Y dice Isaías también, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías que dice en el quinto evangelio y es quien narra los padecimientos de Cristo, y Isaías 53 también, que muestra aquel momento de angustia y de dolor. El Padre cargó en él el pecado de toda la humanidad. En el día a día tomamos muchas decisiones y no nos detenemos a pensar si hemos obrado bien o si nos estamos equivocando. Es tiempo de la reflexión final de la noche. Ya en esta parte de la reflexión, perilipos es el término que en griego denotaba la agonía que estaba viviendo Jesús, y que yo decía que era más fuerte aún que el proceso de si sí o si no sudó sangre. El perilipos, el momento de angustia porque cargaba el pecado, el quebrantamiento que el Padre le daba como una manifestación de amor tan grande de Cristo por la humanidad, por seres humanos que somos egoístas, que al final solo queremos nuestro propio bien. Y Jesús, no importándole nada de eso, va a la cruz, va al Getsemaní a cargar el pecado de toda la humanidad. No rehusó a entregarse. Y aquí estuvo la gloria de su decisión, que cuando fueron a buscarlo sencillamente ya él había dicho, Padre, que se haga tu voluntad. Ya el triunfo estaba dado. Cuando fueron los soldados sencillamente no rehusó, sino que se fue con ellos, porque estaba haciendo la voluntad del Señor. Han dicho que la comunión más grande que algunos seres han experimentado con Dios ha sido cuando han pasado de una intensa agonía del alma. Jesús no pudo contar con sus discípulos. Era el momento de orar más intensamente. Abba Padre, dice Marcos, que Jesús decía, y le decía, todas las cosas para ti son posibles, según Marcos 14:36. Y yo decía, es la oración más tierna que tú puedes encontrar en la Biblia, conmovedora, reveladora de toda la Escritura. Jesús aquella noche en Getsemaní oró como un niño, pero se comportó como un hombre de verdad. Con palabras o situaciones desconsoladas, con faltas de abrazo de su Padre, pedía ayuda en oración a sus amigos y no la encontró. Aquel hombre que no merecía el castigo, entonces llevó el castigo de todos nosotros para que nosotros recibamos perdón. Y el pecado que comienza en un huerto, allá en Génesis, en el Edén, el huerto del Edén, entonces el pecado que se libra y recibe la salvación el hombre también en un huerto, el huerto de Getsemaní. Nosotros que ahora somos salvos, que debemos inmensamente valorar lo que costó nuestra salvación, esa agonía inmensa de Cristo, que nos obliga a no ser egoísta, sino más que todo a ser agradecidos y reconocer el propósito que Dios tiene para con nosotros. Yo decía en estos días, más que nunca, la iglesia hoy en día debe de hacer una manifestación de presencia, de salvación. Y yo a los jóvenes de mi iglesia les decía, voy a decir algo que quizás es antibíblico, pero realmente los que tienen facultades para salvar a la gente somos nosotros. Y les decía, a nosotros es que Dios nos ha dado la herramienta para salvar al mundo a través del Evangelio de Jesucristo, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra imagen ante ellos, de que vean en nosotros el Cristo.
Cuando yo no cumplo este propósito, esta gloria tan grande del Getsemaní, cuando yo no comparto con la gente el propósito de la salvación, del Calvario, pero más del Calvario, de la intensidad y de lo que Jesús tuvo que pasar para que nosotros hoy pudiésemos estar aquí diciendo lo glorioso de este evento. Entonces, cuando yo no lo comparto, yo llevo nueva vez a Jesús a Getsemaní. La iglesia hoy más que nunca tiene que verse como la trastornadora. Y yo creo fielmente, quizás es una crítica que voy a hacer, más que nunca la iglesia, la gente la acepta, la gente la entiende, pero no la acepta. De hecho, yo le decía a nuestros jóvenes, a ninguno de nosotros ya tenemos complicaciones por ser cristiano. Cuando tú le dices a una gente, tú eres cristiano, la gente te ve bien y te dice felicidades, ha tomado el mejor camino. Pero la gente no quiere ser como uno es. Entonces aquí hay un problema. Cuando yo no le molesto a nadie, cuando mi evangelio no molesta, no trastorna, no transforma, entonces se pierde el efecto del Getsemaní. Nosotros tenemos la obligación de compartir como Cristo, que dijo, yo cargo la responsabilidad, yo me tomo el cáliz, yo me tomo la copa, yo quiero que se haga tu voluntad para que estos sean salvos. Entonces nosotros tenemos sobre todas las cosas que compartir este evangelio para que los que han de ser salvos sean salvos ya. Que ya tanta gente no se muera sin Cristo, que nuestra sociedad no se pierda sin Cristo, porque tenemos las facultades, tenemos las herramientas y tenemos el alma que puede transformar a la gente, que es el evangelio de Jesucristo. Cuando alguien se muere sin yo compartir el evangelio, que pude haberle compartido el evangelio, es una vida que yo dejé de salvar para Cristo. Y esa es nuestra responsabilidad. Y aquí la gloria, no la sangre que se vertió con la corona de espina, sino el sudor que era como sangre. Es el sudor que transforma a través de que el sacrificio de Cristo es por ello, y que es la única fuente de restauración, salvación realmente que tiene la humanidad. Bien, ya no hay tiempo para más, que nada más para despedirnos y saludar a aquellos hermanos y amigos que están en sintonía. Queremos saludar a nuestro hermano Coy, que está en sintonía, a su esposa, a su familia. ¿Cuánta gente en sintonía, Diego? Sí. Yo creo que voy a tener que dejar algunos. Y a todos aquellos hermanos de la Cuarta que no se pierden este programa. Y a todos los hermanos a nivel nacional y mundial que nos escuchan y nos siguen a través de las redes. Que Dios les bendiga. Yo quiero saludar a mi esposa, que está escuchando el programa, y con ello saludar a todas las personas de la farmacia de Iberia, en especial a Lucy Mercedes, que siempre escucha el programa. También quiero saludar a mi primo Nané en Villa España y a su mamá doña Tatín. También quiero saludar a Alexis, que está escuchando el programa, y desde aquí le enviamos un saludo. Quiero mandar un saludo en la ciudad de La Romana a mi madre Rosa, a mi hermana Zoila y Tita, que está en sintonía, de mi hermana Jacqueline y a mi padre Rafael, que no se pierden el programa. También quiero saludar a todo el barrio Restauración y Barrio México, que siempre reportan las sintonías sábado tras sábado. Kelly, ¿tiene cumpleaños? Oh, sí. Yo tengo algunos. Tenemos mucha gente que cumple años en el día de hoy. Bueno, yo estoy de cumpleaños. Rosemary Bautista, Dulce Félix, Tamari Mateo Vázquez, Héctor Mauricio. Para todos ellos, muchas felicitaciones. Muchas felicidades para todos ellos. Que el Señor derrame bendiciones sobre y que abunden en sus vidas.
Señores, nos vamos a permitirle a nuestro hermano Héctor que se despida de la audiencia de Tiempo de Reflexionar, Diego, y comprometerlo en el aire para que prontamente esté con nosotros. Ya eso está hablado, ya eso está hablado. Voy a subir en el bus de los saludos, voy a saludar a Moisés, mi hijo, que me dijo, papi, te voy a escuchar. Y voy a agregar a todos aquellos que por razones de tiempo no podemos decir su nombre, pero que son especiales para este programa. Saludos a ustedes. Dios le bendiga y gracias por permitirme ser parte de este programa 123. A toda la audiencia recomendarle que nos sintonice la próxima semana con nuestra entrega número 124. Y con un programa súper especial como estuvo este. Nos vemos. Hasta la próxima. Finaliza su programa Tiempo de Reflexionar. Te invitamos a que nos sintonices la próxima semana. Puedes tener contacto con nosotros a través de las redes sociales Tiempo de Reflexionar @gmail.com, el Facebook Tiempo de Reflexionar, también en Twitter @treflexional y por WhatsApp 809-968-5910. Dios les bendiga más. Nos envuelve y nos lleva mar adentro. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus fundamentos? La moral y los principios que tu conciencia desde niño lleva dentro.